Traemos a la consideración de sus señorías esta moción, al objeto de instar al Gobierno para que las medidas de ahorro energético impuestas, especialmente en el Real Decreto Ley 14/2022, a todos los sectores productivos de nuestro país, sean solo recomendaciones y no imposiciones, de acuerdo con lo establecido por la Unión Europea, y que dichas medidas sean planteadas siempre, además, tras el oportuno proceso de diálogo y acuerdo con los sectores productivos de nuestro país. Ya ven, señorías, que no pedimos nada muy raro, ni parece muy descabellado lo que planteamos hoy a la Cámara. Y, sin embargo, nos toca plantearlo, porque el Gobierno ha hecho precisamente lo que no había que hacer: imponer las medidas que ha improvisado sin ningún tipo de diálogo con los sectores productivos de nuestro país. Imponer mayores costes y obligaciones sin importarle la opinión de nadie. Ya sabemos, señorías, que esto no es una novedad. El Gobierno del señor Sánchez suele empeñarse en hacer lo que no hay que hacer. Y así nos ha lucido y nos luce el pelo. Fuimos los peores, señorías, en la pandemia. Estamos siendo los peores en la recuperación. Y hoy también somos de los peores y de los que más padecemos esta crisis energética. En la realidad del país, la inflación descontrolada se come los salarios de los españoles. En las ensoñaciones del señor Sánchez, en cambio, la inflación iba a ser transitoria y en este ejercicio iba a bajar paulatinamente. En la realidad del país, señorías, somos los que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Doblamos la tasa de paro de la Unión Europea. En las ensoñaciones de Sánchez, en cambio, el maquillaje del paro ha sido mano de santo. Señorías, en nuestro país ya no hay precariedad, ya no hay contrato por horas, todo eso ha desaparecido. En la realidad del país, señorías, cada vez son más los costes y cada vez son más altos los costes a los que se enfrentan las familias y las pequeñas y medianas empresas. En las ensoñaciones de Sánchez, en cambio, los españoles son unos derrochadores. Nuestra prioridad va a ser atajar ese derroche, dijo ayer Sánchez literalmente. Claro, es que este es el mecanismo, este es el marco mental del señor Sánchez. Todos los que están enfrente, ninguno tiene razón, solo tiene razón el señor Sánchez. Todos los que están enfrente, todo el mundo es un derrochador, aunque él tiene 22 ministerios y 680 asesores. Pero este es el mecanismo mental. Todos son derrochadores, en consecuencia, un Real Decreto Ley para imponer aún más costes a las empresas y autónomos porque derrochan. Esta es la cuestión, señorías. En fin, una cosa es la realidad del país y otra muy distinta a la que quiere describir el Gobierno, y el resultado es el daño y el perjuicio a los españoles. El resultado también es un Gobierno que no es creíble, un Gobierno que no es fiable. Hoy, señorías, el principal obstáculo para el progreso y el bienestar de los españoles es el propio Gobierno. Hoy el Gobierno es el principal problema que tienen los españoles cada mañana cuando se levantan. Nadie cree las previsiones económicas del Gobierno y por eso el crecimiento lánguido y la próxima recesión. Nadie cree que la política económica del Gobierno funcione y por eso la retracción en el consumo de los hogares y que las empresas presenten concurso de acreedores a pesar de haber obtenido previamente créditos ICO. Nadie cree al Gobierno, señorías. Nadie cree al Gobierno, la política económica no funciona y en esta materia de la energía, la política energética del Gobierno tampoco funciona. El Gobierno no es creíble. Nadie se cree que, según el Gobierno, no nos iba a afectar esta crisis energética porque dependemos muy poco de Putin y, sin embargo, somos de los más afectados en el incremento de precios energéticos y en el impacto en la inflación. No es creíble el Gobierno, señorías. Nadie se cree que, según el Gobierno, seamos los mejores del mundo mundial y resulte que somos los que adoptamos las medidas de ahorro energético más draconianas
de la Unión Europea. No es creíble el Gobierno, señorías, porque nadie se cree que sea el Gobierno de la gente el que impone medidas de ahorro energético lineales, es decir, igual para el escaparate y el aire acondicionado de las grandes superficies que el escaparate y el aire acondicionado de las pequeñas y medianas empresas. Afectan igual a los grandes almacenes que a los tenderos de multitud de medianas y pequeñas ciudades y pueblos de nuestro país. Ese es el Gobierno de la gente, señorías. Por tanto, la situación hoy es un Gobierno sin crédito que impone medidas, mayores costes y esfuerzos, sin diálogo. Y luego pretende engañarnos diciendo que son recomendaciones. Ayer, al señor Sánchez, la palabra recomendaciones no se le caía de la boca. Supongo que aprobarán nuestra moción hoy, que lo único que pretende es convertir sus obligaciones en recomendaciones. Ayer, el señor Sánchez era el más recomendador del mundo mundial. Y la señora Rivera sigue ahí, La señora Rivera sigue ahí. Derogó el Real Decreto Ley en su entrevista dominical. Pero el Real Decreto Ley sigue vigente, señorías, e impone obligaciones y régimen sancionador. Por lo tanto, señorías, un Gobierno sin crédito que impone medidas, mayores costes y esfuerzos sin diálogo. Y si la situación del país es la que es, y si el Gobierno ha dimitido porque ya no es Gobierno, sino oposición, como ayer quedó meridianamente claro, si los españoles ya no están entre las preocupaciones del Gobierno, porque ayer quedó meridianamente claro también que la única preocupación del señor Sánchez es el señor Feijóo, si todo eso es así, señorías, ¿qué hemos de hacer? Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, creemos que hemos de hacer una política económica que parta de no engañarse ni de disfrazar la realidad para poder dar mejores soluciones. Que hemos de hacer una política energética que parta de hacernos cada vez menos dependientes del exterior, por decirlo de otra manera, de hacernos cada vez más soberanos en materia energética, adecuando los ritmos de la transición a la realidad, señorías, no a las ensoñaciones del señor Sánchez. Necesitamos un Gobierno que sitúe a los trabajadores, los autónomos, las empresas, a las familias, los jóvenes, las mujeres, a los industriales, a los agricultores, a las entidades cívicas, a las asociaciones del tercer sector social. Necesitamos un Gobierno que sitúe, en definitiva, a los españoles en el centro de sus preocupaciones, señorías. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y si el Gobierno, como ayer se vio, ya no sitúa a los españoles en el centro de sus preocupaciones, aquí estaremos nosotros, el Grupo Popular, con humildad, haciendo propuestas y dando las soluciones necesarias para progresar. Aquí estaremos nosotros, el Grupo Popular, porque hay que cambiar una política económica que no funciona. Hay que cambiar una política energética que no funciona por una que funcione, que es la que propuso el presidente Feijóo a esta Cámara ayer y a todos los españoles. Eso es lo que hay que hacer, señorías. Una política energética, en primer lugar, que antes que imponer más costes a los españoles, ayude a los españoles. Una política energética que sea evaluable por un organismo independiente al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Una política energética que mantenga la rebaja de tipos de IVA al gas y a la electricidad hasta pasado marzo. Y que, en lugar de imponer, estimule, como ayer propuso el presidente Feijóo, estimulando y haciendo descuentos directos en la factura de hasta el 40% a aquellos consumidores que moderen su consumo en un 20%. Una política energética, en fin, señorías, que cuente con todos para avanzar. Hoy, señorías, el Gobierno no sirve para esta situación. Es la responsabilidad del Gobierno dar solución a los problemas en lugar de agravarlos como hace con este Real Decreto Ley. Es la responsabilidad del Gobierno, señorías, que si no tiene soluciones ni ideas, coja las soluciones e ideas que le ofrece la alternativa, que le ofrecemos desde el Grupo Parlamentario Popular, pero que lo haga en tiempo, no 6 o 7 meses después, porque hemos de intentar ahorrar a los españoles todo ese sufrimiento. Señorías, el Gobierno no sirve en esta situación
pero hay una alternativa mejor. Una alternativa que no desconoce las dificultades ni va de postureo. Una alternativa seria y solvente que atienda a las necesidades de todos. Hay una alternativa para una gran mayoría de españoles que hoy encarna el Partido Popular. Y esa es nuestra razón, señorías. Esas son nuestras razones y esa es nuestra responsabilidad. Dar a los españoles un gobierno que gobierne. Muchas gracias, señora presidenta.